Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra verle. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 8. Hoy quiero que miremos todo ese capítulo. Quizás haremos algunas precisiones en otras enseñanzas particulares, pero quiero que miremos la idea general. Digamos que una técnica que usted debe tener cuando estudia la palabra de Dios, antes de mirar los detalles, es mire el cuadro general. Trate de entender lo que está queriendo decir el autor a nivel general. Luego usted se puede dedicar a los detalles particulares, pero primero es lo primero y es entender finalmente qué es lo que está diciendo. Así que vamos a hacer eso esta noche. La carta a los Corintios tiene muchas cosas que son aplicables a la vida. Recuerde, por ejemplo, en esta serie que estamos llevando estuvimos hablando acerca de los conflictos entre los cristianos, y algo que debe pasar entre nosotros es que debemos ser capaces de pasar por alto la ofensa, y si ya hay un pecado o algo, pues arreglémoslo aquí entre nosotros. ¿Para qué nos vamos a poner a meter un abogado o unas cosas así? No queda muy bien, sobre todo porque nosotros como iglesia tenemos una posición mucho más alta que el mundo. Entonces es irónico e ilógico que nosotros vayamos ante gente que no conoce a Dios para que juzgue las cosas de gente que conoce a Dios. Ese es el argumento de Pablo, por ahí en el capítulo 5 o 6 aproximadamente. Usted se va a fijar de eso. En el capítulo 6, ahora sí exactamente, Pablo luego va a hablar acerca de la inmoralidad sexual, y hay un versículo que él dice, que dice ahí: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Ahora, ¿por qué yo traigo eso a colación? Porque cuando llegamos en el estudio de la Biblia o de Corintios a esa parte, hicimos una serie de enseñanzas que tenían que ver con cómo tomar decisiones, y veíamos el primer criterio, que era la conveniencia. Yo puedo hacer todo, pero tengo que revisar si me conviene. Y aunque yo puedo hacer todo, tengo que tener cuidado porque no me puedo dejar dominar absolutamente de nada de lo que yo pueda hacer. Esa es la conclusión a la que llegábamos esos días. Y hoy vamos a ver el segundo criterio que Pablo enseña en la carta a los Corintios con respecto a la toma de decisiones, y por eso el título es la clave, es: lo importante es el amor. Si hemos de tomar una decisión, debe ser basada ¿en qué? En amor. Así que vamos a mirar cómo es que Pablo desarrolla esto. Vamos a tratar de entender esto, y bueno, que Dios nos hable esta noche en la palabra, en su palabra. Dice el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 8: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Mire cómo comienza eso. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, no voy a leer según nos convenga en la enseñanza. Por eso también voy a tomarme una licencia. No voy a mirar en orden los versículos, sino que me voy a saltar de este que es el 1, después por allá como al 7, 8, y después me devuelvo al 2, 3, etcétera. Vamos a ir haciéndolo así, porque lo importante, como dije al comienzo, es que tú y yo entendamos qué es lo que quiere decir Pablo. Y entonces Pablo comienza abordando ahora un asunto, y es el asunto de lo que es sacrificado a los ídolos. Y yo quiero que tú y yo pensemos en primera instancia en una pregunta: ¿puedo hacer todo lo que deseo hacer? Ahora, esta pregunta debe ser respondida en el contexto del versículo del capítulo 6 que yo le mencioné hace un momento. Todo me es lícito. Y cuando dice todo, quiere decir que el cristiano en Cristo puede hacer absolutamente todo. Ahora, Pablo luego coloca una prohibición en cuanto a la fornicación. Él dice: el cuerpo no es para fornicar, ni el cuerpo es para unirlo con una ramera, dice Pablo. Pero evidentemente cuando él dice que todo se puede hacer, es porque hay una libertad que tú y yo podemos disfrutar, y en la cual en algunas circunstancias vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a tener que ir: o esta me conviene o esta no me conviene, como dice ahí el capítulo 6. Pero aquí en este asunto se está presentando, y en este capítulo 8, una circunstancia o una situación que podríamos decir que raya en lo gris. No es blanco ni negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de una situación que es blanco o negro, es una situación que es fácil de saber si es buena o es mala. ¿Matar a alguien es bueno o es malo?
Pues nadie va a poner depende, no, pues el que diga depende toca orar por él y quién sabe qué hacer. Pero todos sabemos que matar, pues eso está mal y la decisión ahí es muy sencilla. Pues no mates, ¿sí? Robar es bueno, es malo, así que no vamos a robar. Pero hay situaciones que son grises, es decir, que están en ese límite entre lo negro y lo blanco y que son difíciles de resolver, quizás porque no representen algo pecaminoso en sí mismo. Tampoco es que sean muy buenas, pero no son pecaminosas. Ahora sí generan controversia y sí generan dificultades para otras personas, les generan problemas. Ahora, el ejemplo, la forma más fácil de entender esto es cuando tenemos un ejemplo, lo sacrificado a los ídolos, como dice ahí al comienzo. Hace 2000 años en la ciudad de Corinto, el imperio romano era un imperio pagano, entonces no había un dios sino 1000 dioses, todos los que se les ocurriera. Y la mayoría de la carne, si no era que era toda, que se vendía en las carnicerías, había sido antes sacrificada a un ídolo. Entonces que a Zeus, olímpico, a César, a no sé qué. Entonces mataban la vaca, el toro, lo que fuera, sacrificaban, hacían el sacrificio, la sangre, quemaban lo que fueran. Y el resto, como no lo metían allá al sacrificio, ¿qué hacían a la carnicería? Y lo vendían. Y ahora cuando tú eras pagano, pues podías comer de eso porque finalmente el pagano pues adora a todos los dioses y todos son lo mismo, pues qué más da que yo coma esta carne, ni le interesa, ni se pregunta. Pero ahora que eres cristiano, reconoces que, hombre, aquí hay un asunto que es delicado, porque esa carne fue consagrada a un Dios, fue sacrificada en honor a un Dios y ahora la están dando acá para que nosotros la consumamos. Es la situación que se está planteando ahí. Para unos no había problema. Al fin y al cabo, comida es comida. Imagínense, si era una punta de anca, pues es comida. ¿Qué importa Zeus? Vamos para adentro con ese pedazo de carne. Pero para otros, no importa ahora que fuera la punta de anca o el bife de chorizo o lo que fuera, eso había sido sacrificado a un Dios. Si usted come de eso, se contamina. Si usted come de eso, de alguna manera está participando en esos sacrificios porque eso fue consagrado al Dios. Esa es la situación que había. Ahora, hoy día nosotros no tenemos esas discusiones porque en el matadero, pues allá no hay ningún sacrificio a dioses. Si no creerán en Dios esos matarifes, pero nada, usted come carne, eso ya no hay esos líos. No somos paganos, nuestra cultura es cristiana, entonces no hay esa idea de tantos dioses. Por lo tanto, no existe eso. Pero sí que se nos presentan situaciones que son grises. Sí hay situaciones que son difíciles de juzgar y que van a ir precisamente en esa línea que si lo hago, pues es que yo puedo, pero si lo hago, si no lo hago, pues, pues mi libertad. Pero ahí estamos, en ese punto estamos que es difícil mantener como una posición clara. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en donde tendremos que mirar en detalle en nuestro contexto, pero sigamos con el argumento de Pablo. Entonces dice ahí el versículo 1 que acabo de leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, ¿cuál era el conocimiento que tenían los corintios? Ahora sí mira el versículo 4, me salté ahí. Dice, por tanto, en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Hay un problema, lo sacrificado a los ídolos. Luego Pablo pasa a decir, todos tenemos conocimiento. Ahora, ¿cuál era el conocimiento que ellos tenían? Era un conocimiento teológico. No era un conocimiento académico, no era un conocimiento científico, sino era un conocimiento teológico. Y es lo que acabamos de leer precisamente en estos versículos. Y es que hay una realidad en la idolatría. Dice ahí el versículo 4, los ídolos no son nada. Todos sabemos que una vez que llegamos a los pies de Cristo, los ídolos son producto de la imaginación del hombre, invenciones de los seres humanos que adquieren realidad porque el ser humano le da significado, se inventa una personalidad, le da poderes, le atribuye capacidades y habilidades y lo adora y pareciera que fuera real, pero finalmente es algo que se inventó el ser humano. ¿Qué es eso? Pues nada.
Isaías es muy específico en esto, cuando dice, por ejemplo, usted mira por allá en uno de los capítulos finales, dice Isaías, el hombre necio va al monte, corta un árbol, con un pedazo hace la comida, se alimenta, y con otro pedazo hace un ídolo, le da forma de hombre y después se pone a adorarlo, y no se da cuenta que él tumbó el árbol y que él mismo lo hizo. Y Isaías es irónico, casi que coloca qué ridículo es que una persona se ponga a adorar algo que él mismo hizo. Entonces, lo que conocemos y lo que Pablo conoce y los corintios conocen es que los ídolos no son absolutamente nada. Recuerda usted la historia de Gedeón, ¿no? Gedeón, a él se le llamó Jerubal. ¿Por qué Jerubal? Porque él destruyó una imagen de Baal en su pueblo. Y Gedeón, cuando fueron a matarlo porque eran idólatras, el papá de Gedeón dijo, pues si Baal es Dios, que se defienda él mismo. Y pues ¿qué pasó? Pues nada, pues es un ídolo. Un ídolo ni come, ni se mueve, ni hace nada. La gente cree que sí, pero resulta que no. Y ese es el conocimiento teológico. No hay ídolo. Ahora Pablo va a ser un poco más específico y va a decir y va a admitir algo. Aunque hay muchos que son llamados dioses y muchos que son llamados señores, haciendo alusión a las palabras Dios y Señor, que va a aplicar luego a Dios y a Jesucristo, al Padre y a Jesucristo, dice, ninguno de ellos son nada. Esos no son nada. Se les puede llamar así, pero finalmente no son nada. Entonces, fíjese cómo va el argumento de Pablo. Todos nosotros sabemos que los ídolos, la idolatría, no es nada. Ese es el conocimiento teológico que tenemos. Más bien, sabemos que hay un solo Dios, que es el Padre, y un solo Señor, que es Jesucristo. Y Pablo enumera 4 características que yo voy a mencionar aquí nada más, para que tú te des cuenta cómo Pablo está hilando su argumento. Y él dice, mientras los ídolos no son nada, el Padre, dice acá el versículo 6, de Él proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pablo está haciendo alusión a la creación. Pablo está haciendo alusión al propósito y sentido de la creación. Ningún ídolo ha creado la raza humana. Ningún ídolo ha creado nada, pero Dios el Padre sí. Y luego dice, hablando de Jesucristo, que es un Señor, que es el Señor, perdón, dice, de Él son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces tenemos al Padre que ha creado todo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El objetivo final es Dios, pero todo fue hecho y sostenido por medio de Jesucristo. Ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna religión va a poder igualar esto que ha hecho Dios Padre y el Señor Jesucristo. No nos vamos a extender más en esto, pero creo que el punto está claro. Pablo está entonces diciéndole a los corintios, hombre, tenemos un problema que es la comida sacrificada a los ídolos. Y todos tenemos un conocimiento teológico. Sabemos que los ídolos no son nada. Y hasta aquí parece que la cosa está muy clara, pero aquí viene precisamente el título de la enseñanza. Lo importante es el amor. Y devuélvase conmigo por favor el versículo 1 en la segunda parte. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 2, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Y entonces Pablo no es que desdeñe de ninguna manera el conocimiento y el conocimiento teológico, sino que él está estableciendo un criterio para la toma de decisiones en esos asuntos que son grises y que son difíciles. Y en esos asuntos que son difíciles, que son grises, el criterio fundamental es el amor. Y Pablo va a decir, primero, aunque todos tenemos conocimiento, la realidad es que el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. ¿Y qué significa eso que el conocimiento envanece? Lamentablemente, cuando una persona conoce las cosas de Dios, cuando una persona ha profundizado en el conocimiento de la palabra de Dios, cuando entiende secretos, una de las tentaciones más terribles que va a tener que cuidarse es el orgullo. Porque como sabe, como conoce, es muy fácil enorgullecerse con eso. Pero también ese sentido que Pablo está hablando del envanecimiento es que se coloca lo secundario como fundamental.
En este caso, se coloca la libertad propia por encima de las demás personas. El conocimiento envanece. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto personas que con un sentido de la verdad claro, entienden lo que están diciendo, conocen lo que están diciendo? Pareciera que en sus palabras, en lugar de edificar, destruyen. En lugar de servir para que las demás personas avancen, dañan, lastiman. En el caso de los corintios era un asunto muy sencillo. Algunos entendían claramente que los ídolos no eran nada y comían, pero otros tenían problemas con eso. Y algunos decían simplemente, esa gente inmadura espiritualmente, yo dejarme de comer este manjar por ese, nada, que madure, que estudie, que aprenda de Dios, yo voy a comer. ¿Podía hacerlo? Sí. El problema es que su libertad estaba por encima de la conciencia del otro. El conocimiento envanece. Fíjate cómo está diciendo Pablo esas cosas. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros. Cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia, cuando hemos leído la Biblia, cuando hemos estudiado, cuando adquirimos un conocimiento, pues no superior, porque a ver, eso superior se pone complicado. Ahorita vamos a ver por qué. Pero cuando ya tenemos cierta experiencia, es muy fácil mirar a los que hasta ahora están empezando o a los que no tienen un conocimiento por encima del hombro y menospreciarlos. Es muy fácil. Es muy fácil que alguien le contradiga a uno y uno pase por encima con todo su conocimiento, uno le manda por encima todos los versículos y toda la Biblia y toda la teología que sabe para aplastar la ignorancia de esa persona y se olvida del amor, que es lo que dice al lado. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, Pablo no está hablando de cualquier conocimiento. ¿De cuál conocimiento está hablando Pablo? De un conocimiento teológico, de una verdad central que tenemos nosotros en Cristo, que somos libres para hacer cualquier cosa, que los ídolos no nos amarran a nosotros, que los ídolos a nosotros de ninguna forma nos atan, que podemos actuar sin ningún problema. Eso quiere decir que si yo llego a ver una estatua de la Virgen, no pasa nada si yo le tiro una piedra. Bueno, de pronto me gano problemas con un poco de católicos por ahí, si se dan cuenta. Eso sí van a responder, la estatua no. Escuche, no pasa nada, pero ese conocimiento de yo ir a hacer eso contra esa estatua puede hacer que nunca alguno de ellos venga a la iglesia. El conocimiento envanece y mi verdad de que ese ídolo es nada y lo voy a destruir puede hacer que finalmente las puertas de la iglesia para esos que vieron eso estén cerradas por siempre. ¿Lo vas comprendiendo? El conocimiento envanece, más el amor edifica. La otra cosa que dice ahí, que acabamos de leer, en esto dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Y entonces la otra cosa es que lo que creemos saber, pues en realidad no lo sabemos como deberíamos saberlo. Mire, en esta realidad, en este mundo, en este tiempo, en esta era, ningún conocimiento será absoluto. Pablo lo dice aquí más adelante en 1 Corintios 13. Vemos ahorita por espejo, no conocemos plenamente, pero cuando Él venga lo veremos cara a cara y entonces todo lo que es imperfecto ahora se convertirá en perfecto. Ahorita no conocemos y entonces alguien que cree que sabe y que con el conocimiento teológico que tiene puede pasar por encima, no sabe todavía como debiera saber. Estamos limitados todavía en nuestro conocimiento, aunque hayamos avanzado mucho, aunque conozcamos tremendas cosas y quizás misterios que otra gente no pueda comprender. La humildad nos debe llevar a asumir una verdad. Todavía no sé cómo debo saber. Pero el que está envanecido por el conocimiento no se da cuenta de eso. El que está envanecido por el conocimiento cree que lo sabe todo y que él es la fuente de la verdad y pasa por encima de los demás. El conocimiento envanece. El otro problema que surge, el otro problema más bien, dice Pablo ahí en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él.
Y entonces hay un contraste. Conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Pablo salta que si yo amo a Dios, soy conocido por Dios. ¿Recuerda usted cuáles son los dos mandamientos más importantes de la ley? Mateo 22:36. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos. Y luego amar ¿a quién? Al prójimo como a nosotros mismos. Pablo está yendo a esas enseñanzas básicas. Amor. Lo importante es el amor. Y si tú conoces, realmente no conoces mucho. Además, el conocimiento te puede llevar a envanecerte. Ahora, lo está diciendo un hombre que conoce mucho. No lo está diciendo ninguno de nosotros. Eso, si yo hubiera escrito eso, me quedaría hasta chistoso, porque yo no tengo el nivel de experticia ni de conocimiento que tuvo Pablo. Pablo sí conocía cosas tremendas, profundas. Dice que oyó al Espíritu Santo decir cosas, dice, indecibles. Imagínense, estoy en el tercer cielo. Y él dice que lo más importante aquí es el amor. Amor. Dice que si tú amas a Dios, finalmente serás conocido por Dios. Vamos a profundizar en eso porque creo que amerita mucho hacerlo. Valga nomás en este punto que te quede claro que el hecho de que yo pueda amar a Dios es un reflejo, una manifestación, una evidencia de que Dios me escogió a mí para que yo lo pudiera amar a Él. Pero dejémoslo ahí. Vamos a explicarlo más adelante. Pablo está diciendo entonces que el conocimiento me puede hacer perder de vista lo más importante, que es el amor. Me puede hacer perder de vista que no sé todo. Ahora vamos a aplicar esto y vamos a ver cómo Pablo mismo aconseja a los corintios. Una apreciación, no, ahorita hago esa apreciación. Versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que los ídolos no son nada. Que en este mundo todo eso es pura cosa y nada. Esos son muñequitos que uno puede jugar con ellos. Dice aquí, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Y entonces Pablo reconoce que hay niveles de conocimiento y de madurez espiritual en la iglesia, y tú necesitas reconocer eso. Si hemos de tomar una decisión, lo más importante que tenemos que tener nosotros en cuenta es el amor. Y eso me ayuda a mí a comprender que no todos entienden en el mismo nivel. Que no todos comprenden las verdades espirituales en la misma forma, y que no todos van en el mismo proceso con Dios. Pablo coloca aquí una persona, el caso de una persona que está todavía acostumbrada a los ídolos. Y uno tiene que pensar, ¿cómo se acostumbrada a los ídolos? Gente que llega de una cultura pagana, acostumbrado toda la vida a sacrificar a los ídolos, a vivir de esa forma, a pensar que si voy a ir a tal ciudad tengo que hacer un sacrificio a tal ídolo, si vengo de viaje de regreso tengo que hacer otro sacrificio, si me voy a casar tengo que hacer un sacrificio a tales dioses, que me bañen con tal agüita. Una persona así acostumbrada, Pablo está pensando en eso. Cuando llega el evangelio, necesita ser transformada, que su mente sea cambiada de los estándares del mundo a los estándares espirituales. El problema es que esa persona puede llevar 40 años viviendo de esa forma pagana y apenas un año en las cosas de Dios, y entonces todavía está más allá que acá. Es salva, pero todavía tiene mucho que cambiar. Es como cuando, no sé si, yo no he tenido nunca esa experiencia, pero, bueno, sí, una vez, de que usted recibe una mascota que ya es o adoptada o que se la regalan, que ya es grande. Viene con mañas, viene con resabios. ¿Y usted qué tiene que hacer en la casa cuando llega mascota? Pues empezará. Venga, por aquí. Es mejor tenerlo desde chiquitico, porque usted de chiquitico ya lo va. Pero cuando llega grande, bueno, ¿y cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo? Mañosos y resabiados y viejos. Sí. Y entonces algunos están más mañosos que otros, y es más difícil para ellos desprenderse de esas cosas de su pasado. Pablo está diciendo, no todos tienen ese conocimiento. Puede que lo hayan escuchado acá, lo tengan en su mente, pero todavía no ha pasado a su corazón para desprenderse precisamente de eso.
todavía pueden tener temor de el rezo de la tal bruja. Mire, eso nos puede pasar hoy. Yo particularmente creo que ningún hechizo, ninguna bruja, ni ningún demonio, ni nada de eso puede atacar a un cristiano. Yo en eso estoy tranquilo. Pero hay gente que yo conozco en la iglesia que, pastor, ore por mí porque es que como que me están haciendo brujería. A mí me van a decirle, hermano, ya, pues que orar. Si usted está lleno del Espíritu Santo, esos salen es volando. Pero ven, oramos. Le explico la verdad espiritual, pero oramos. Porque todos no están en un nivel de desarrollo ni de conocimiento que otros sí. Primera cosa que tú tienes que tener en cuenta que Pablo menciona acá. Ahora, mire lo que dice a continuación. Versículo 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Entonces Pablo ahora coloca aquí otra verdad. Es que en cuanto a ese asunto de la comida, si yo como para algo sacrificado a los ídolos o algo acá, dice Pablo, eso nada tiene que ver para ir o no ir al cielo o para ganarse un premio más en el cielo o un premio menos en el cielo. Eso no determina de ninguna manera la posición. Fíjese que hoy, por ejemplo, acá en Colombia, yo no sé si en Venezuela será igual, pero yo creo. En Colombia se come algo que es la rellena. ¿Saben qué es rellena? ¿A cuánto les gusta la rellena? Bien, aquí tengo hartos que comen rellena. Entonces la rellena es un chorizo que se hace con sangre, básicamente. Sangre, arroz, etc. Hay gente en la iglesia que siente que si come algo con sangre está pecando. Y entonces nunca comen algo con sangre. Mi papá me decía, eso sí nunca lo supe, que antiguamente vendían algo, yo creo que todavía lo venden, algo que se llaman claros, que eso es sangre. Imagínense, sangre como coagulada. Muchos hoy, año 2025, donde se supone que ya tenemos un conocimiento teológico más grande, no comen eso. Porque sienten que su conciencia, como dice ahí el versículo, se mancha. Porque ellos leen en Hechos, no comer sangre ni ahogado. Y dicen, no, pero Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Sea que usted coma o que no coma, eso no pasa nada con Dios. ¿Y cuál es el principio de Pablo para decirlo así? Las palabras del Señor Jesús. Todo lo que usted se come, ¿para dónde va? Para la letrina. Porque no es nada de lo que usted coma lo que contamina, sino lo que sale de dónde. Ese es el principio. Y Pablo entiende ese principio. Entonces dice, ni comer ni no comer nos hace aceptos más agradables ante Dios, ni nos da mejor posición. Con eso Pablo está diciendo un principio fundamental. Si come, bien. Si no come, también. No pasa nada. Punto. Eso no tiene ninguna circunstancia. Tú tienes que tener en cuenta eso. Lo primero es que no todos tienen un conocimiento teológico profundo. No todos. Ten en cuenta eso. Lo segundo es que hay cosas que en realidad no amerita ni vale la pena entrar o en discusión o en controversia, porque sencillamente en el momento en que Dios juzgue no servirán de nada. Pensar en que la gente tiene niveles de conocimiento es actuar en amor. Porque tú actúas no en función de tu libertad, sino en función del nivel de conocimiento que tiene la otra persona. Y tú piensas, esta persona puede fallar con esto. ¿Y por qué tú te sometes a no hacer lo que tú podrías hacer pensando en esa persona? Simplemente por una razón: amor. Amor por ella. Dos, no hay cosas que la comida, Dios no le va a poner cuidado a eso. Usted como comió rellena, entonces no va al cielo. O bueno, los que comen rellena quedan a 10 kilómetros del trono celestial. Los que se tuvieron limpios de comer cosas sin sangre, entonces van a quedar a 10 metros de Dios. ¿Usted cree que es así? No, eso no va a ser así. Aquí, allá, no va a interesar absolutamente nada de eso. ¿Ok? Pensar de esa forma, que hay cosas por las cuales no vale la pena ni pelear, ni meternos en discusiones, ni herir la conciencia de alguien, es pensar en amor. Pero además sigue diciendo el versículo: mas tened cuidado
no sea que esta, versículo 9, esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno, y escuche lo que dice Pablo, te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Ahora la cosa se puso más complicada, porque Pablo dice, muy bien, usted lo puede hacer, puede comer carne, puede comer rellena, claros, pero si lo llega a ver un hermano que tropieza con eso, ¿no le generará a él apartarse quizás de las cosas de Dios? Y si se aparta él de las cosas de Dios, eres tú una piedra de tropiezo. ¿Y de dónde saca Pablo esto? Mateo capítulo 18, versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuidado con los pequeñitos. Si a alguno le pone piedra de tropiezo, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y que se tire a lo profundo del mar. El juicio para una persona que es piedra de tropiezo es terrible. Es terrible. Y Pablo aquí ya se pone serio. Y luego coloca, y si tú pecas contra una persona por la cual Cristo murió, pecas contra Cristo. Entonces el asunto no es solamente hacer algo y pasar por encima de una persona inmadura, sino que finalmente eso tiene un componente que me lleva directamente contra Cristo. Porque en la cruz, cuando Cristo fue a la cruz, Él la hizo válida para ¿quiénes? Para los que tienen conocimiento, para los que no tienen conocimiento, para los que luchan con la rellena, para los que no luchan con la rellena, para los que no tienen problema en colocarse un pantalón, para los que tienen problema en colocarse un pantalón. Cristo murió por todos ellos. Punto. Nosotros somos los que ponemos los problemas y las trabas y las cosas. Fíjate. Y dice, estás colocando piedra de tropiezo y ten cuidado con eso. Porque si eres una piedra de tropiezo, ¿sabe cuál es el peligro de ser una piedra de tropiezo? Que es mandar quizás un alma al infierno. ¿Y cómo paga usted un alma? Santiago en el capítulo 5 dice, el hombre que rescata a una persona de ir al infierno ha ganado gran reconocimiento ante Dios. ¿Cómo cree usted que queda el que mande almas al infierno? Terrible, ¿no? Y entonces, mi querido hermano, hoy día para nosotros no hay discusiones con la carne. Gracias a Dios. No hay problema con eso. Yo aquí le puedo decir en el púlpito que como carne y que me gusta. Y ya. Pero tenemos otros problemas. Otros asuntos. Por ejemplo, la política. Si usted es de izquierda o es de derecha. Hoy eso puede ser tropiezo para alguien. Escuche lo que le estoy diciendo. Ahorita que el lunes condenaron al expresidente Uribe, no le han dado el fallo en la sentencia todavía, pero ya lo condenaron como culpable de 2 delitos de 3. Muchos, escucha esto, vendrán a la iglesia si somos sabios, como muchos dejarán de venir a la iglesia si no somos sabios. Tú puedes ser de izquierda o de derecha o de centro o decir que eres apático a la política. Pero tienes que tener cuidado porque te puedes convertir en una piedra de tropiezo. No quiere decir que no tengas una posición. Quiere decir que hay cosas que deben ser más del asunto privado y no quizás de una polémica. Quizás con gente madura usted sí pueda discutir esos asuntos, pero no toda la gente es madura. Recuerda que hay un nivel de conocimiento que todos tienen diferente. Entonces tiene que saber en dónde, con quién, qué habla. Hoy tenemos otras discusiones, por ejemplo, con los tatuajes. Aquí en nuestra iglesia, usted se da cuenta que yo no tengo ni aretes ni tatuajes. Nunca en mi vida pensé ponerme un arete porque pensé que eso era de gays. Bien macho, no me pongo eso. En cambio un tatuaje sí me parecía una cosa que yo decía, uy, eso sí.
Cristo te amo, eso se ve bien. En este bíceps o en la espalda el león de la tribu de Judá. Bueno, siempre me pareció eso agradable, bonito. Y hoy día tú ves en televisión, en YouTube, pastores con cantantes con no sé qué. Y yo cuando veo a mis jóvenes, los muchachos de la iglesia, que los llevamos a ver a otros grupos, a otros lugares, a otras congregaciones, la primera cosa que le dicen a los papás: mire que en esa iglesia sí los tienen mechudos y con tatuajes y con aretes. Y entonces yo me veo como el arcaico, ¿no? Hoy día tenemos esas discusiones. Y entonces yo puedo ponerme un tatuaje, yo puedo ponerme un arete. Ahora la pregunta es, ¿debería? ¿Manifestaría eso amor para con mis hermanos? No dice que usted llegue hoy a la iglesia, el pastor está aquí con una cosa así, con una nariguera. Pues muchos jóvenes dirían: ¡ay, qué chévere ese pastor, ay, popular! Pero tendría una cantidad de mis hermanos mayores que estarían diciendo: el diablo se metió en la iglesia. Ya no se llama Miguel Ángel, sino Miguel Diablo. Hoy tenemos esa clase de situaciones. Hoy tenemos situaciones en donde tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Me cuadro con esta chica que no es cristiana o no? ¿Tú puedes hacerlo? Sí. ¿No te vas a ir al infierno si te metes con una mujer o con un hombre que no sea cristiano? ¿Vas a tener problemas? Sí. Pero usted verá dónde se mete. Pero ¿cuántos no tropezarán o cuántos tropezarán por lo que estás haciendo? Eso es lo que tenemos que pensar. Actuar en función del amor por el otro es lo más importante, no por mi conocimiento ni por mi libertad, sino en función de amar a mi hermano. Eso es lo que debe primar en cualquier decisión que yo tome. Y por eso Pablo termina este capítulo 8 de una manera radical. Mire lo que dice Pablo en el versículo 13: por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo no voy a hacer absolutamente nada que sirva de tropiezo a mi hermano. Punto. Menos mal ese versículo no lo tenemos que aplicar hoy literalmente, porque si no, aquí hay un dicho, ¿no? Más largo que una semana sin carne, imagínense. No. Pero Pablo entiende que él por amor está dispuesto a dejar cosas en su vida. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Amor. Les voy a dar un ejemplo de un criterio en nuestra iglesia. Hoy día lo más común y popular es que durante los servicios las iglesias estén totalmente oscuras. Totalmente oscuras. Pero nosotros no queremos tener la iglesia totalmente oscura por una razón. ¿Sabe por qué? Estamos pensando en nuestros abuelos. Porque nuestros abuelos no crecieron en una iglesia así. No crecieron en una iglesia donde los muros estaban, esto es gris, donde no había negro. Ellos no crecieron en una iglesia así. Para muchos de ellos es un choque ver que se le echa negro a la iglesia, porque ellos piensan que el negro es color ¿de quién? De la oscuridad, del diablo, Satanás. Y ya no, los colores los hizo Dios. Pero, hombre, ¿yo qué tengo que hacer? Actuar en amor y decir: les explico, y no te voy a apagar las luces, hermano, tranquilo, tranquilo. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que usted un día va a llegar a ser el abuelo de la iglesia. Y lo que hoy le parece normal, en un futuro va a ser eso tan anticuado, eso tan no sé qué. Lo que hoy nos parece súper moderno, en un futuro va a ser de lo más anticuado y obsoleto, y nosotros seremos aquellos que tendremos que en madurez ver cómo crecen las nuevas generaciones y decir: desde que la palabra de Dios permanezca, amén. Y esperemos que ellas actúen con amor hacia nosotros y nos tengan consideración. Pero mira, por eso nosotros no apagamos totalmente las luces de nuestra iglesia. Podíamos hacerlo, pero no. Pensamos en quiénes, en los abuelos, porque entendemos en la palabra de Dios que es más importante, y acá esta es la última cosa que quiero decir, la persona, y no una determinación, una acción o mi libertad. Y cuando
cuando Pablo habla del amor, está hablando del amor expresado hacia quién, hacia una persona, porque ellos son lo importantes. No es el amor como algo abstracto que no se aplica a nadie, pero todo es amor, pero no ama a nadie. Y ay, amor, el amor lindo, pero ¿qué? El amor se expresa en cosas reales. Ahí les acabo de dar un ejemplo de algo que hacemos en la iglesia. Y sé que usted tendrá muchas cosas ahorita que va pensando, mientras hablamos, en las cuales aplicar esto. Por ejemplo, ¿puedo escuchar o no música mundana? Sí, usted puede, pero debe. Si actúa por amor, usted debería pensar, imagínese yo voy en mi carro escuchando música que no es cristiana, a todo volumen. Hay música que no es cristiana que suena chévere, a todo volumen. Y usted me ve pasar por ahí y ve al pastor ahí y con una de esas, y yo ahí, ¿puedo escuchar música o no? Sí. ¿Y usted qué siente? Por amor, yo no escucho música que no sea cristiana, porque puedo hacer tropezar ¿a quién? A mis hermanos. Eso es lo que dice Pablo. Actúa siempre por amor, mi querido hermano. Señor, gracias por tu palabra. Qué bendición saber todas las cosas que tenemos ahí, aún para decisiones que son difíciles y a veces no tenemos claro para dónde dirigirnos, si inclinarnos a la izquierda o a la derecha. Señor, tú nos muestras un criterio y es ese, amor. Tú viniste a este mundo por amor. Estuviste con nosotros por amor. Fuiste a la cruz por amor. Con mayor razón nosotros debemos actuar por amor a las personas. Somos libres en ti, Señor. Pero que eso no se convierta en una excusa para lastimar, para agredir, para pisotear. No, Señor, por favor, te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú nos llevas adelante y cada vez más conocemos cosas de ti, pero no nos permitas llenarnos de vanagloria ni cambiar el orden de las cosas, la prioridad que son las personas y no un conocimiento. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias por tu palabra esta noche. Amén y amén, 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 amén.